Bueno, vamos a revisar las actividades de inglés para esta semana. ¿Sí? En la primera actividad tenemos Choose the appropriate question word. ¿Sí? Escoge la palabra interrogativa, la palabra de pregunta apropiada. ¿Sí? Tenemos aquí 4 WH question word. ¿Sí? La primera es what, ¿sí? ¿Qué o cuál la usamos para preguntar acerca de cosas específicas, objetos, animales, personas, ¿sí? Who, ¿quién? La usamos para preguntar acerca de personas, ¿sí? When, ¿cuándo? ¿Sí? Lo usamos para preguntar acerca de el tiempo, ¿sí? De una fecha. Y tenemos aquí where, ¿dónde? Lo usamos para preguntar acerca de un lugar, una ubicación. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí 4 preguntas. Tenemos que escribir la palabra que corresponde. ¿Sí? Vamos a revisar la primera pregunta. ¿Sí? Dice aquí, is your name? ¿Sí? Es tu nombre. ¿Sí? Entonces, ya habíamos revisado la respuesta correcta, entonces sería what, ¿sí? ¿Cuál es tu nombre? What is your name? ¿Sí? Muy bien. En el literal B nos dicen is your birthday? ¿Sí? Es tu cumpleaños. ¿Sí? Nos están hablando de una fecha. ¿Sí? La fecha de cumpleaños. ¿Sí? Cuando hablamos de fechas, la palabra que utilizamos es when. ¿Sí? ¿Cuándo? En el literal C nos dicen is your best friend. ¿Sí? Es tu mejor amigo. ¿Sí? ¿Acerca de quién nos están hablando? De una persona. ¿Sí? En este caso, tu mejor amigo. ¿Sí? Si nos hablan de una persona, ¿sí? La WH question word, ¿sí? Que utilizaremos aquí será who, ¿sí? ¿Quién? En el literal D nos dicen are your books, ¿sí? ¿Están tus libros? ¿Sí? En esta pregunta queremos conocer la ubicación de los libros, ¿sí? Entonces la palabra que utilizaremos será where, ¿dónde? ¿Sí? Muy bien. De esta forma entonces vamos a completar las preguntas. Vamos a revisar la siguiente actividad. ¿Sí? Nos dicen complete the sentences, use the present progressive form of the verb in the parentheses. ¿Sí? Entonces tenemos aquí unas oraciones, ¿sí? Tenemos aquí el subject, ¿sí? Luego en cada oración tenemos un espacio y entre paréntesis tenemos el verbo, ¿sí? Luego del verbo tenemos el complemento, ¿sí? Entonces tenemos que completar las oraciones, ¿sí? Muy bien. Antes de realizar esta actividad vamos a revisar el grammar tip, ¿sí? Nos dicen if the verb has a short vowel and ends in consonant, double the last letter before adding ing. ¿Sí? Entonces, nos dicen, si el verbo tiene una vocal corta y termina en consonante, duplica la última letra antes de agregar ing. For example, run. ¿Sí? Entonces tenemos aquí que duplicamos la última letra,
que es la N, y le agregamos la ING. ¿Sí? Muy bien. Esto de aquí no aplica para todos los verbos, ¿sí? Hay verbos en específico que tenemos que aplicar esta regla, ¿sí? ¿Sí? En estos verbos, con el único que vamos a hacer eso es con sit, ¿sí? Vamos a duplicar la última letra, que es la T, y le agregamos la ING, ¿sí? Muy bien, vamos a revisar las oraciones. ¿Sí? Tenemos aquí entonces el present progressive tense, ¿sí? El tiempo presente progresivo. ¿Sí? Recordamos que el verbo to be tiene tres formas: am, is, are, ¿sí? Y que con cada pronombre personal trabaja con una forma en específico, ¿sí? La estructura de la oración afirmativa en el tiempo presente progresivo se compone de subject, el verbo to be, el verbo más la terminación en ing y el complemento, ¿sí? La primera oración que tenemos es You are using my mobile phone, ¿sí? Entonces, tenemos el subject, you, el verbo to be, are, ¿sí? You are, ¿sí? Tú estás, ¿sí? El verbo use, ¿sí? Entonces, en la primera oración teníamos el verbo use, ¿sí? Y ahora le agregamos la terminación ing, ¿sí? Using, ¿sí? Y el complemento my mobile phone, ¿sí? Tú estás usando mi teléfono móvil, ¿sí? Mi teléfono celular, ¿sí? Vamos a revisar la siguiente oración. ¿Sí? Tenemos aquí entonces my dad, ¿sí? Es el subject, el verbo to be, ¿sí? Utilizamos la forma is, ¿sí? Sí, my dad, ¿sí? Mi papá, lo podemos cambiar por un pronombre personal, será he, él, ¿sí? Y la forma del verbo to be is, ¿sí? Por esta razón utilizamos is, ¿sí? My dad is, y el verbo es wash, ¿sí? Entonces tenemos que agregarle la terminación ing, ¿sí? Washing his car, ¿sí? Mi papá está lavando su carro, ¿sí? Vamos a revisar la siguiente oración, ¿sí? Nos dicen, it is raining today, ¿sí? Está lloviendo hoy, ¿sí? Tenemos aquí el subject, en este caso es un pronombre personal, ¿sí? It, el verbo to be, is, el verbo rain con la terminación en ing y el complemento today, ¿sí? Está lloviendo hoy. Muy bien. Vamos a revisar la siguiente oración. ¿Sí? Tenemos aquí el subject, es el pronombre personal she, el verbo to be, is, ¿sí? She is. El verbo es write, ¿sí? Write. Tenemos que eliminar la E y luego sí agregarle la terminación ing, ¿sí? Y el verbo entonces será writing, ¿sí?
Y el complemento que tenemos aquí es a nice letter, ¿sí? She is writing a nice letter, ¿sí? Ella está escribiendo una carta bonita, ¿sí? Vamos a revisar la siguiente oración, ¿sí? Tenemos aquí el pronombre personal, ¿sí? El subject, we, ¿sí? Que es un pronombre personal. El verbo to be, ¿sí? Are, ¿sí? We are. El verbo sit, ¿sí? Tenemos aquí sit, ¿sí? El verbo sentar, ¿sí? Y habíamos dicho que para agregarle la terminación ing tenemos que duplicar la última letra, ¿sí? En este caso tenemos que agregarle la T y luego la terminación ing, ¿sí? Y aquí tenemos sitting y tenemos el complemento on the train, ¿sí? We are sitting on the train, ¿sí? Muy bien. De esta forma entonces vamos a realizar las oraciones, ¿sí? Vamos a revisar la siguiente actividad. Nos dicen, rewrite the sentences using the present progressive, ¿sí? Vuelve a escribir las oraciones usando el presente progresivo, ¿sí? Muy bien, ya revisamos la estructura del presente progresivo, ¿sí? Vamos entonces a reescribir cada oración, ¿sí? Usando el presente progresivo. Muy bien, ¿sí? Vemos en la primera oración que el verbo, ¿sí? Le han duplicado la última letra, que es la N, ¿sí? Como habíamos visto en el grammar tip. Este es un verbo con el cual tenemos que hacer lo que nos indica el grammar tip, ¿sí? Lo mismo tenemos que hacer con swim, ¿sí? Duplicar la última letra y agregarle la ing. Lo mismo tenemos que hacer con clap, ¿sí? Duplicar la última letra, que es la P, y agregarle la ing. Y también con el verbo sit, ¿sí? Duplicamos la última letra, que es la T, ¿sí? Y agregamos la ing, ¿sí? Muy bien. De esta forma entonces vamos a realizar las oraciones, ¿sí? Y hasta aquí son las actividades de inglés para esta semana.